infantes con un sobrepeso extremo. It's okay, I got it. I know. We're all different heights. Perfect. Thank you. Sure. Muchas gracias. Oh, there we go. All right, my line is gone. Now you can see my slides. All right, so the next talk, let me ask really quick. I know there's virtual. Does anybody here? Voy a preguntarles, ¿alguien hace LISA en su unidad de cuidados intensivos neonatales? ¿Conocen este método, LISA? ¿Es nuevo? Nobody else uses it yet. ¿Nadie más lo ha utilizado aún? ¿Sí? ¿Ustedes sí? And Bien. 2 people. Okay, well, this is good. So this might be a good question. Esto es bueno, puede ser una buena pregunta para nosotros porque en diferentes países creo que este método no se está utilizando universalmente. Y voy a hablar en los Estados Unidos, donde yo vivo, tenemos la menor experiencia de LISA en comparación con otros países. Así que principalmente de eso se trata esta charla. Pero tengo algo que decir. Estamos haciendo un ensayo con LISA, entonces no es algo de nuestra propia, pero quería que lo supieran. No creo que haya conflicto de información. Some of the alternatives for surfactant administration. What are some other ways to give surfactant non-invasive? Y vemos no invasivamente y New trials that are on. vemos la evidencia en los nuevos So ensayos. when we talk about surfactant in general, Cuando hablamos de surfactantes en general using surfactant or early CPAP, I think there y is con CPAP a nivel temprano, hay un beneficio mínimo con darle a los bebés CPAP I think everybody en comparación con la intubación con surfactantes. Muchos intentan hacer CPAP antes del surfactante. El beneficio no es dramático, ese es el reto. Acá un estudio de George Schmalzer, la deducción de muerte OBPD es mínimo y hay mucho trabajo en cuanto a cómo elegimos al paciente correcto y tal vez haya bebés que se beneficiarían de un surfactante más temprano si lo hacemos por otro método. Entonces hay dos maneras de dar surfactante y la aerosolización. Se puede poner surfactante con una jeringa en la parte de atrás de la boca. Se puede hacer con una vía aérea en máscara a través de la laringe y también con un catéter delgado. Eso se conoce como LISA. La aerosolización es la menos invasiva de todas porque no hay que poner nada dentro de la boca. Todo va a través de a través de la nariz. Y el reto es que no se benefician los bebés más pequeños, aquellos que tienen RDS más posiblemente. Entonces acá hay algunos videos, hemos estado en algunos estudios de aerosol, acá hay un bebé a los 34 semanas que ven aerosol. the aerosol not the surfactant not to Acá el surfactante no está condensado en la parte del costado, está en el tubo. Se ven los resultados que no se han publicado, pero está utilizando una fórmula de surfactante sintético. Y tenemos otro estudio que utilizó posterior para la vía aérea faríngea. Es como un pacificador que tenía como un tubo faríngeo más extenso, así que el bebé puede estar en cualquier interfaz, pero se le pone esto en la parte de atrás de la garganta y creo que este video deberíamos verlo también. El surfactante corre a través de esta tubería directamente en la boca. El bebé puede estar en CPAP. And this study was published. We were part of this trial, and I'll show you that data next. That baby I just showed you was in this study, which was led by Jim Cummings, and it was the aerosolized surfactant study. And what we found in Acá this, hablamos del estudio de Angie Cummings de surfactantes. Acá hay una reducción dramática en la necesidad para intubación. Los bebés en azul son los que tienen aerosol y los bebés en rojo son aquellos que tienen CPAP y cuando fallaron estaban en intubación y surfactante. El reto con los datos aquí es que pueden ver que la mayoría de los bebés que se habían beneficiado aquí tenían acá 31 semanas y más. Aquellos que estaban en 23, 24, 27 semanas no tuvieron mucho beneficio aquí. Y creo que el reto es cómo se puede tener suficiente surfactante en los bebés más pequeños para mostrar un beneficio en comparación con alguno de estos niños más pequeños que vemos. En cuanto al estudio, aunque es positivo, la limitación de los más enfermos sigue estando allí.
Esto también lo encontraron en otro estudio que fue hecho en Europa y en Australia. Y vemos el líder, aquí es la parte sólida, aquí es donde estaban los bebés para poder la proporción que estaban en CPAPs. ¿Cuántos bebés siguieron evitando la intubación? Y eh, en los bebés de 30 semanas y más parece que hay más uso potencial para el aerosol, pero no tiene un efecto por lo menos de los 2 ensayos que hemos publicado hasta la fecha. Eh, el grupo en Inglaterra, Colin McDonald, ha hecho este estudio y no se ha presentado, pero estuvo el año pasado en Washington, D.C. y ellos vieron 200 bebés y a una vez nacieron los bebés mientras estaban conectados, ellos pasaban surfactante a la boca del bebé antes de que empezara a llorar y luego se inhalaba el surfactante en los pulmones, pero desafortunadamente no hay diferencia. Las tasas de intubación fueron 63 y 65% y un efecto secundario desafortunado era un neumotórax en los bebés que tenían el surfactante faríngeo. No creemos que sea un método que otras personas utilicen, aunque nos gusta la idea, porque es muy fácil que los bebés tengan un surfactante en la parte de atrás de la boca y tratar de que lo inhalen, pero probablemente no será en esta, puede que haya una obstrucción para el surfactante. Y otro método popular es la vía aérea con máscara por la laringe. Esto puede funcionar para resucitación. Pues estos son imágenes buenas de este artículo de revisión de Carrie Roberts, que ha hecho muchísimo trabajo aquí en cómo colocarlo. Y luego también una de las cosas buenas con los LMAs es que pueden ponerse en una buena posición teniendo unos detectores CO2. Se sabe dónde está en el lugar correcto. Que esto es un buen video. Si lo reproduzco aquí lo podemos ver. Es bastante fácil de hacerlo así. Podemos ver que el color cambia ahora de morado, de violeta a dorado. Pueden ver los respiros aquí y se pondrá el surfactante. Cuando vemos todos los estudios con el LMA o la vía aérea, máscara con vía aérea laringea, vemos que hay bebés de 27 semanas, pero la mayoría están en 29 a 30 semanas en su subgrupo. La otra parte que hay que ver es la cantidad de bebés en estos ensayos, no era mucha, todos estaban bajo 100 infantes también y se vio reducción en FiO2, pero acá lo pueden ver que los bebés no son tan pequeños. Cuando vemos los diferentes métodos, ya he hablado de aerosol, la vía de máscara aérea, faríngea, los de diferentes tamaños, obviamente los más grandes para los bebés más grandes. Los beneficios de aerosol y lisa es que son fáciles de utilizar y probablemente la máscara está más disponible. Aerosol toma más tiempo porque hay que comprar los dispositivos y no creemos que funcionen tan bien de todas maneras en los bebés más pequeños. Para la mayoría del resto de la charla voy a estar hablando de LISA, o algunos lo llaman MIST. La población objetivo van a utilizarla para los bebés mayores y es más fácil de hacer y tener mejor beneficio en los bebés más pequeños. Los beneficios de LISA es que no tengan respiros de exposición y tenemos buenos datos en cuanto a los ensayos de datos, sugiriendo aquí un beneficio. Algunas de las barreras, por lo menos para nosotros en los Estados Unidos, es que no utilizamos muchas pinzas McGill porque no hacemos intubaciones, pero en Canadá tenemos más experiencia utilizándolas, así que obviamente han adoptado eso y ahora pueden utilizar una laringoscopia para poder hacerlo más fácil, para hacerlo más fácil. Entonces, ¿cuándo comenzó LISA?
las personas lo atribuyeron primero o se volvió famoso por un doctor Krebs en Colonia, en Alemania. Y esto comenzó en los 90 en un grupo en Europa del doctor Werder, donde algunos de los bebés que trataban con este estudio se les daba un surfactante a través de un catéter. No se llamaba Lisa en ese momento, pero fue el primer informe sobre su uso. Ha estado allí por mucho tiempo y no ha sido tan adoptado de todos modos. Cuando hablamos de los tipos de procedimientos de dar surfactante a través de un catéter delgado en Colonia, lo llaman el método LISA, pero también hay otros métodos cuando se ven diferentes documentos, se ven los métodos diferentes. Son todos el mismo método, esencialmente, en cuanto que se utiliza un catéter, pero en Colonia utilizan las pinzas McGill, pero los otros métodos no lo utilizaban también. Es importante considerarlo cuando se ve en la literatura. Acá tenemos los diferentes catéteres. El más utilizado hoy en día es la letra D, el de calibre 16. Estos catéteres en adultos cuando hacen la se utilizan los catéteres. En Estados Unidos se cuesta como $16, pero en otros países, en México, hace un par de semanas vi que Bygone hace uno que cuesta $2 nada más. Esperemos que sea algo que ustedes puedan obtener. Lo otro son los catéteres de arteria umbilical. Y para punto de referencia, este no es un LISA, sino sí se ve un tubo endotraqueal de 2.5 milímetros. Es mucho más pequeño, como lo pueden ver. ¿Lo dejo más tiempo? Vamos a mostrarles la técnica lisa. Vamos a poner este video, esperamos. No necesitamos sonido aquí. Este es un video de YouTube, podemos ver los enlaces aquí. Si lo pueden ver, pero es nuestra... So here the intubator is holding the CPAP, you can laryngoscope, see and then you can is, see that he's going to there grab a on the McGill baby, forceps and thread the catheter and through. we are not Disculpen de nuevo, no escucho los dos sonidos sobrepuestos. Aquí vamos a ver la laringe bien, y aquí es porque no se está utilizando este catéter lisa, se utiliza un tubo de alimentación y una pinza que no me gusta porque creo que es muy dura para el bebé. Entonces con esta pinza McGill, el tubo de alimentación se está insertando y se puede ver lo difícil que es porque se está doblando y está tomándose el tiempo y I tried it one time and I didn't get it. Disculpen, están los dos audios al tiempo. Así es como hacemos Lisa, se llama el método Hobart. So which one do you think is easier? ¿Cuál creen que es más fácil verdad? Por eso estos angiocatéteres son más fáciles de utilizar que esos catéteres pequeñitos porque son más duros, eso tiene como un tubo endotraqueal y honestamente toma menos tiempo que simplemente una intubación normal, así que es muy fácil. Bien, este es el método que la mayoría estamos utilizando esto en Norteamérica y probablemente el resto del mundo también. Cuando vemos los estudios LISA y vemos diferentes métodos, algunos utilizan el método de Colonia, otro el Hobart, pero al final de cuentas la manera en que se administra el surfactante es esencialmente lo mismo. Y luego tenemos los estudios alemanes que tenían bebés más pequeños, 23 a 26 semanas en algunos de estos ensayos. Y tenían bebés más maduros. Para esto es importante cuando vemos algunos de estos grupos comparar y la mayoría de las dosis tenían precaje de DOCER, pero vemos acá las variaciones en esta tabla. Cuando vemos los ensayos que compararon LISA a otros métodos como INSURE, podemos ver aquí que
de estos estudios tuvieron reducciones en su resultado primario, que era la necesidad de intubación en las primeras 72 horas. El método que mostró una reducción BPD, pero era un estudio muy pequeño, y otro estudio que mostró una reducción en muertes. Creo que fue un estudio en Egipto, pero la mayoría de ellos se han enfocado en intubación en las primeras 72 horas. Y luego un estudio de Angela Cribbs nos mostró un leve incremento, pero los otros estudios no han mostrado un aumento ni ningún daño dando lisa a estos bebés. Una crítica de Lisa, y esto es de un editorial de Daniel De Luca y Eduardo Bancalari, dijeron: sí, Lisa ha mostrado una reducción en intubación en las primeras 72 horas, pero cuando vemos lo demás, no hay una reducción tan dramática. Esto lo vemos en las diferentes 72 horas. Vemos que todos estos estudios están a la izquierda. Hay una reducción dramática aquí. Cuando vemos cosas como la mortalidad y la displasia broncopulmonar, no es tan claro que Lisa tenga el mismo efecto. Ese es uno de los retos que vemos cuando hacemos Lisa para algo como, digamos, que sea Ensure, por ejemplo. Hay otros meta-análisis. Esto es lo que se llama un meta-análisis de red, cuando vemos todos los estudios y podemos comparar diferentes brazos. Si un estudio hizo CPAP versus Ensure, puede tomar otro estudio que Lisa y Ensure y mezclar los grupos. Es una estadística muy sofisticada que no entiendo completamente. Y cuando vemos Ensure en comparación con Lisa, parece haber un beneficio de Lisa en comparación con Ensure cuando combinamos todos los estudios. Esto es viendo cerca de 200 bebés en estos grupos, y se puede comparar a todas las intervenciones, sea LMA u otras intervenciones también. Este es el primer metaanálisis en el 2016. Y luego hubo unos recientes, igual que les mostraré. El último Cochrane me mostró una reducción con Lisa en comparación con la ventilación convencional versus los otros resultados. Y esto es Lisa versus Ensure, Lisa versus la extubación endotraqueal, y vemos la reducción en el DBP cuando se hace combinación con los estudios. Otro análisis, metaanálisis de red que se hizo en el 2021 mostró que cuando se ve a Lisa en comparación con las máscaras, no surfactante o faringio, hay una gran reducción en cuanto a la necesidad de intubación. Sin embargo, ninguno de los otros resultados se redujo, como ya les mostré, estos más de 13,000 bebés que analizaron en este estudio. Muchos de ustedes tal vez han escuchado de este ensayo. Es tal vez el mejor y el más grande de Lisa. Se llama el Optimist y fue uno que comparaba bebés de 25 a 28 semanas de edad y viendo Lisa, y se veían se comparó con CPAP en el resultado de BP o de muerte. Es como un semi-rescate, y en el grupo de control se mantuvo en CPAP, aunque también pueden ser intubados, y lo que tenían como criterio para estar en el ensayo tenían que estar por lo menos en 30% de oxígeno y menos de 6 horas de edad. Una de las cosas únicas de este estudio que nunca se ha hecho en ningún estudio de Lisa es que es a ciegas. Es muy difícil tener un estudio ciego con Lisa porque tienen que poner muchas cobijas sobre el bebé, y luego viene el equipo, y luego tienen Lisa o no hacen nada y luego limpian todo y se deja el bebé solo, y hay que predecir si se pensaba si el bebé tenía o no Lisa. Incluso estudiaron eso y dijeron que los proveedores estaban solamente correctos en la mitad del tiempo, así que el estudio a ciegas funcionó bastante bien. Pudieron hacerlo así, y lo que hicieron originalmente era buscar un grupo mucho mayor en la cohorte, pero tuvieron que buscar muchos bebés porque no muchos llegaban a ese umbral de oxígeno. Entonces, por lo general, perdón, llegaron cerca a 500 bebés en su ensayo, 240 en cada rama. Y cuando vimos los resultados, el DBP se redujo de 45% a 37%. El resultado principal era muerte o DBP. ¿Y qué pasó con el grupo de muerte? Nos preguntamos, y les mostraré eso en la siguiente diapositiva, pero redujeron el DBP significativamente en su estudio. Nuevamente, las fortalezas de este estudio es que es el ensayo más grande que fue hecho para DBP y es el único ensayo a ciegas. Uno de los retos es que fue detenido
anticipadamente y principalmente por la COVID, les faltó también tener la cohorte completa y faltó tiempo. Y había más muertes en los bebés de 25 a 26 semanas que estaban en el grupo LISA. Y en el papel dicen estos bebés que fallecen usualmente pueden ser en niños, no tienen su curso completo de esteroides. Eso también puede haber ayudado a esto. Pero esto es todo exploratorio. Algunos pueden dudar por estos hallazgos de muerte en los bebés más pequeños. Otra forma de verlo Lung en los demás beneficios que tenemos neonatal network es that del demonstrated a reduction estudio o red alemán que mostró una reducción in the en older el baby. IVH que fue en los bebés mayores a 25 semanas de lisa comparado con el surfactante endotraqueal. También mostraron cosas como la enfermedad crónica pulmonar para los bebés mayores. Entonces, definitivamente hay otros factores of the need of diferentes a solamente evitar la intubación. compared to Ensure, one of the Entonces, aquí con Ensure vemos una sugerencia y es que lisa puede ser mejor spontaneously porque when you do Ensure, aquí espontáneamente esta coloración. Cuando hacemos Ensure estamos forzando el surfactante, así que el bebé no controla la distribución del surfactante, ustedes sí. Entonces, esto es parte del beneficio de lisa que permite que el bebé decida cuándo sostener ese volumen respiratorio, porque podemos tener mucho cierre y periodos de tiempo donde se mantiene el FRC, no se avoiding any cambia y estamos evitando cualquier lesión con el aliento. Hay datos con alemanes donde hay algunos segundos de ventilación de presión positiva y con lisa se puede evitar. Esto sí se hace bien. Los bebés debajo de 750 gramos tienden a tener una alta o mayor tasa de falla. Y esto en Italia se publicó en un documento. Muy bien. Esto está mostrando el ejemplo del cierre. Creo que nos fuimos a otro video, dice él. Fast forward it. Oh, there it's okay. It works still. No, it's good. Ahí está Okay. bien. Ese es el video. Entonces pueden ver, a medida que está ubicando con el McGill, estamos viendo cómo el tubo se cierra alrededor del catéter. Podemos ver cómo cierra y abre. Esto permite que el bebé controle su vía aérea versus el tubo traqueal. Entonces allí hay oportunidad para ese cierre glotal. Entonces, aquí siempre va a estar cerrado. El laringoscopio está retraído ligeramente. El infante era pretérmino, el bebé. Aquí tenemos un pulmón de un cerdo que muestra la distribución del surfactante con lisa comparado con Ensure. Y podemos ver que la distribución pulmonar no está peor. De hecho, es muy similar a cuando estamos viendo estos marcadores con lisa, porque muchas personas se preocupan de que no tenemos esa distribución y está tan bueno o incluso mejor que Ensure. Entonces, aquí hay muchos estudios que muestran el grupo de los proveedores en Estados Unidos, cómo estamos usando lisa y podemos ver que solamente 9% en Estados Unidos. Esto nuevamente es hace 3 años, entonces un poco viejo, pero pocas personas están usando lisa rutinariamente en los Estados Unidos y la mayoría de ellos es para estudios de investigación. Estas otras preguntas hemos hablado de una directriz y la mayoría de las personas no usan sedación con lisa en Estados Unidos, la mayoría usan otro tubo y esto puede ser antes de usar ese D'Angelo. Pero bueno, hay datos, no hay datos convincentes aún sobre esto, así que estamos reacios aún sobre este tema. Ahora, este es un protocolo muy bueno de un grupo en Alemania. Si estamos buscando comenzar lisa, definitivamente me gusta esta configuración. Podemos ver que si vamos de la parte superior, desde cuando nace el bebé, tiene el CPAP con máscara, luego tiene el pulsímetro, luego una dosis de cafeína, no sé con qué frecuencia ustedes la usen, pero tiene beneficio en términos de ventilación.
mientras el bebé respira espontáneamente, luego hace laringoscopía, ubican el catéter y el surfactante. Entonces, recuerdo la configuración de Guilford, pero ustedes lo pueden hacer así en McGill. Y de nuevo, el surfactante lo aplican muy lentamente y el bebé, bueno, se descompone esta parte en 3 alquas para que el bebé tenga suficiente tiempo de inhalar. Entonces, si están pensando en hacer LISA, que tengan un buen protocolo para trabajar con las enfermeras, con los enfermeros y con el staff. ¿Qué preocupaciones hay con LISA? Bueno, hemos hablado de algunas de ellas. Una de ellas ha sido que los bebés tienen desaturación del oxígeno porque se está haciendo la laringoscopia. Entonces, de todas maneras, la mayoría son temporales. Esta es una de las críticas que se ve en este tipo de procedimiento. Otra crítica del doctor De Luca es que el catéter LISA sigue siendo muy grande en la vía aérea. Si vemos el tamaño, pues no es como en un adulto, cuando se tiene mucho espacio y el adulto puede respirar alrededor, o un bebé a término también, pero en el video que yo les mostré, el bebé hace mucho cierre alrededor del catéter también. Entonces quería que ustedes vieran estas críticas que hay. Otra crítica es la analgesia, medicinas para el dolor. Normalmente no se puede hacer con LISA porque si hay demasiada sedación, entonces puede respirar. Entonces puede ser más ventajoso si el bebé lo hizo bien y por eso se les da cafeína antes. Esto está bien para no dar esa medicación para el dolor. Una vez tenemos esos datos de seguridad, el grupo en Alemania ha publicado sus datos a 2 años con LISA. Parece que van muy bien, si no mejor. Y los bebés que no recibieron LISA tienen otro resultado. Puede ser algo de dolor, pero no impacta su función neurológica. Ha habido estudios y grupos, por ejemplo, en Polonia, que muestran resultados adversos cuando dan sedación. Entonces podemos ver que cuando hay sedación hay más apnea y cuando hay saturación de oxígeno, pues hay glucosa o sucrosa oral. Es bastante seguro, puede ser una opción para el dolor con estos bebés. Y en otro estudio sobre sedación, en el grupo de Leiden que usó Propofol, y que encontraron que los bebés que recibieron esto tenían resultados más adversos, entonces hay desaturaciones, hipotensión, así que Propofol quizá no sea una buena opción para ellos. Sé que algunas unidades están usando este medicamento con dosis muy pequeñas, cosas como comfort swaddling o sucrosa. Otra área de LISA que se ha vuelto popular es usarla con videolaringoscopia. Es más común ahora y también menos costosa. La gente está usando esto de manera rutinaria para intubar, pero una ventaja es que la cuerda, cuando está pasando, sabemos que estamos en una buena posición en el esófago y todos pueden ver y verificar allí con LISA. Entonces, esto ha mostrado que lo están usando con LISA y se muestra una reducción del número de intentos con video y con LISA. Es algo para considerar. La principal preocupación con LISA, como ya les dijimos, es en cuanto a la comparación con Ensure, es que Ensure no sabemos que sea dañino, que sea malo, pero los datos sugieren que sí lo es. Otro tema es si están dando suficiente CPAP durante el LISA, porque si tenemos el catéter, hay que mirar qué falta con esas, o que se tiene con esas lesiones de las vías aéreas, como con Ensure. Entonces hay un estudio retrospectivo en Alemania que muestra un aumento en estas perforaciones espontáneas intestinales comparado con Ensure. Entonces, estas son las preocupaciones que yo he visto en la literatura, ¿de acuerdo? Tenemos que mirar cuáles son los beneficios con estos bebés
en términos de BPD y el evitar la inflamación. El dinero es otro tema a considerar. Esto es un estudio de Inglaterra que muestra que hacer LISA comparado con el surfactante endotráqueo o ponerlo en un ventilador es todo esto en libras porque es en Inglaterra, entonces reduce el costo de 6,000 libras a 2,000 libras. El costo total es 25,000 libras más o menos. Entonces, si estamos viendo este gradiente para ahorrar dinero, es una consideración también. Estoy seguro que no importa si están en Curazao o en Estados Unidos, los bebés en un ventilador son costosos. Entonces, el hospital puede ahorrarse un dinero si evita que el bebé vaya al ventilador y sería una razón para usarlo en su hospital. Creo que vamos bien a tiempo. Bien. Entonces, aquí hay algo de promesa. Creo que han visto ya un ensayo y podemos hacer LISA en bebés pequeños y tenemos ese aumento de riesgo de muerte. Entonces, hay buena seguridad, pero no, perdón, no hay datos, se corrige él, dice, con este proceso, pero tenemos que tener esos datos, a ver cómo van después de los cohortes alemanes. Entonces, aquí tenemos que hacer un seguimiento a 2 años para demostrar cómo está ese proceso. Gracias a los colaboradores también, a mi mentor Neil Feiner, las personas que nos ayudan con el estudio, todos los dibujos que les mostré. Y esto es uno de los primeros bebés que teníamos de 23 semanas en uno de nuestros ensayos. Entonces, muchas gracias. You want to come up here? Okay, no, it's Oh, working. you don't want to? Thank you so much, Dr. Katiria. for Muchas your gracias, doctor Katiria, por su gran intervención y los invito a hacer sus preguntas en el público. Si tienen preguntas en español, no hay problema, yo los puedo traducir. Gracias, doctor, por esa gran charla. Estamos buscando el resultado equivocado bajando las tasas de DPB. En nuestro grupo en Dalhousie University hicimos un epiciclo tratando de pasar, de evitar la ventilación positiva de un bebé intubado versus un método no invasivo. Entonces, claro, es mitad, mitad. Tenemos unas personas que les gusta, otras personas que no les gusta. Entonces, estamos listos, tenemos el proceso para tablar los datos para ver si es un beneficio también en nuestra unidad. Estamos buscando más datos y queremos comprar ese epiciclo con ese impacto de lo que se tenía antes. Pero mi preocupación es, cada vez que buscamos ese resultado, ese es el problema. Y es difícil de ver. Es lo que pasa con los bebés. Entonces, es la misma pregunta que tenemos con los 2 años, si debe ser el mismo resultado. Hay cosas como, por ejemplo, evitar intubar un bebé. Esto puede intuitivamente llegar y vemos el costo y no soy una persona de economía, pero sé que Dalhousie tiene un análisis económico y realmente eso es algo que, incluso para ustedes, entonces, si el hospital está perdiendo mucho dinero desde COVID, entonces hay que hacer intervenciones que son tan igual de buenas, ahorrarle el dinero al hospital y en el resultado a corto plazo, creo que son mejores resultados y tienen sentido. El reto es las agencias al final, ellos quieren ver menos DPB. Entonces, tenemos que encontrar maneras de hacer estudios que sean importantes para el resultado al corto plazo, para apoyar a las familias que están intubadas, qué es lo que quieren los padres, y eso tiene sentido. Pero entonces, es lo que tenemos con BPD. Okay, there is
Muy bien. Hay una pregunta por la aplicación que es cómo tomar la medida de saber cuántos centímetros tenemos para introducir el catéter. Bueno, muy buena pregunta. Hay dos métodos. En el ensayo marcarían el catéter como con un marcador, con un esfero hasta 2 centímetros, y ahí pararía. ¿Qué hacemos? Medimos el catéter con base en 6 más el peso. Entonces, tenemos una capa, digamos como una cinta, perdón, endotraqueal, y cuando llegamos al labio, el método funciona. Algo importante que podemos ver es, la gente dice, ¿y qué tal si pasa con Lisa? ¿Qué pasa? Bueno, personalmente yo creo que probablemente sucede, el tubo es más pequeño que la vía aérea y entonces nunca he visto una opción de Lisa donde sea solo un lado. Tenemos el surfactante, uno está bien, el otro no. Nunca he visto con los bebés, pero el surfactante se mueve en ambas direcciones. Muy buena pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Hay algún impacto en la cantidad de surfactante durante la administración con Lisa? Sí, muy buena pregunta. Muy buenas preguntas. Entonces, sí, los bebés que tienen mayores volúmenes de surfactante definitivamente tienen más reflujo. Entonces, por eso la mayoría de esta charla fue sobre bebés más pequeños. Yo sé que están traduciendo, entonces voy a hablar más lento, dice él, pero hay que ir más lento. Entonces, cuando se descompone en terceras partes, entonces debemos ir 1 o 2 minutos. Entonces, debemos ir más lento. Tenemos mucho reflujo de nuevo y en la tráquea solamente hay algo de volumen y si tenemos un bebé grande, entonces es un reto. Gracias. Otra pregunta. ¿Cuál es su opinión de los criterios de la doctora Barbara Schmidt actuales de no usar cafeína profiláctica en estos términos o bebés pretérmino? Sí, recibí un email de ella hace una semana porque estaba dando una charla en Asia. ¿Me puedes decir en Latinoamérica la cafeína es muy costosa o es genérica? Bien, genérica. Eso me ayuda con esta respuesta porque uno de los problemas con la cafeína es que cuando es muy costosa, no se la pueden dar a todos los bebés y no se debería dar profiláctica. Sí, ese es un tema. Entonces, cuando Barbara Schmidt estaba preguntando esto, la persona puede hacer otro comentario, pero su preocupación es de pronto no hay que dársela a otros bebés profilácticamente, puede ser muy costosa. Entonces, busquen a los bebés que tienen apnea o no, pero no creo que lo diga para todos los bebés. Entonces, hay beneficios de dar la cafeína temprana y cuando hay apneas pueden estar intubados. Entonces, definitivamente la damos más temprano. Hicimos un ensayo de dar cafeína en la primera hora versus esperar 12 horas. Esto fue hace muchos años y mostramos un número de beneficios, no solamente hemodinámicos, sino había una tendencia de menor intubación. Cuando agregamos eso a cosas como Lisa u otros no invasivos, tiene sentido dar la cafeína. Entonces, la gente la da según formulación como antibióticos, por ejemplo. En Curazao tenemos un protocolo por debajo de 32 semanas. Aquí hay otra pregunta. Otra pregunta es, ¿qué podemos impedir en la caída del surfactante con el catéter cuando estamos introduciendo el surfactante y podemos perder partes del proceso? ¿Cómo evitar que se pegue a las paredes? Después de dar el surfactante, debe explicarlo más. Damos un cc de aire. Tenemos que más o menos lavar el surfactante que queda, pero hay un estudio que ve la pérdida y hay una pérdida mínima de surfactante en el catéter. Entonces,
no deben preocuparse de que haya mucho, que quede mucho en la tráquea, incluso en el bebé. Thank you so much. Gracias. Okay, another question. Otra pregunta, Challenge for translation, but okay. que puede ser un reto para traducirla. No hay problema, yo lo hago, dice ella. Dr. Smith proposed Si la doctora Smith propone que los pacientes por encima de 28 semanas de edad gestacional presenten apnea o no, los bebés de 28 semanas de gestación, en el caso de intubación, dan la impresión de que estamos reduciendo el uso de cafeína. Bueno, su ensayo de la doctora Smith fue con bebés pequeños. Entiendo por qué lo dice, pero en nuestra opinión, bebés hasta 32 semanas presentan apneas, pero probablemente hay otros beneficios. En sus ensayos hay neurodesarrollos, por ejemplo. Entonces, empieza con todos los bebés debajo de 32 semanas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. La pregunta es sobre el tiempo para dar el surfactante. ¿Es justo después del nacimiento o qué tanto tiempo después del nacimiento? Bueno, les voy a contar mi opinión y si el bebé necesita surfactante o necesita oxígeno y aumenta, entonces si usamos Lisa, con Lisa tendemos a darlo muy temprano, pero cuando tenemos surfactante endotraqueal con los bebés están en un 40% más o menos, puede ser unas horas después, pero con Lisa, si hay un sesgo muy temprano, estos bebés les va mejor, pero eso es parte del estudio con el surfactante en la sala de espera. Tengo otra pregunta más. En neonatos entre 28 semanas y 30 semanas de gestación, la administración del surfactante depende de la no maduración. ¿Cuál es la última parte? El esteroide sistémico. No entiende la pregunta del doctor. En bebés entre 28 semanas y 32 semanas de gestación, pregunta si la administración del surfactante es independiente de que la mamá reciba o no esteroides. Nosotros sí consideramos si la mamá recibió esteroides o no, pero si hay un requerimiento para dar surfactante, no lo damos profiláctico a ningún bebé. Si no vemos evidencia que requiera una cantidad de oxígeno. Pero yo estoy de acuerdo que si la mamá no recibe esteroides, entonces va a haber un pequeño umbral de ese surfactante. Otra pregunta en el chat. Muy interesante la pregunta. Ustedes saben que hay dos estudios que están sucediendo, uno en Australia, se llama el PLUS Trial, y el otro en Estados Unidos se llama BIB Trial, y ambos están estudiando el surfactante. El PLUS, el ensayo PLUS, casi está terminado, pero esa es la idea. Si tenemos esteroides y surfactantes y luego se reduce la inflamación, vemos un beneficio en la reducción en DPB. Volviendo, yo sé que ustedes odian esa pregunta, pero es el diseño de ese estudio. Las preocupaciones, obviamente, son que si se inhala durante varias semanas, hay más muertes porque hay más esteroides en ese bebé. Pero los datos originales tomados en China y Chicago no refieren el BPD en los estudios. Creo que fue el doctor Ye, que fue la primera persona que miró eso. Entonces, yo no recomendaría que nadie lo use y esperar hasta saber si esto es seguro para los bebés. Gracias, doctor Katiria. Gracias a todos.
was really performed. Okay, thank you so All right, much. thank you, yeah. Muchas gracias. Ahora, en Spanish and English, los invito a todos. Tenemos un bus afuera para realizar el transporte al Curazao Medical Center para realización de los workshops, de los talleres. El bus sale a las 11:30 y tenemos lunch en el hospital, en el auditorio. Ok, los invito a salir corriendo.